Los días de Zelensky están contados. Safer dice que Zelensky dejará la presidencia con Biden. En Ucrania se ha planteado más de una vez el tema de que con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos los fondos para Kiev se iban a reducir de forma significativa. Ahora en Estados Unidos se habla de que Zelensky podría renunciar inmediatamente después de la toma de posesión de Trump. Así lo ha contado el oficial de inteligencia estadounidense Tony Shaffer en un programa llamado Jackin Freedom. Creo que los días de Zelensky están contados porque ha perdido su brillo, nadie le va a dar dinero, está totalmente acabado, concluyó el militar. Shaffer también destacó que fue la administración de Biden la que brindó el principal apoyo con la llegada de Trump. Se va a terminar dicho apoyo. El flujo efectivo dirigido a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania se va a reducir. Europa por sí sola no va a poder financiar a Kiev, por lo que se avecinan cambios radicales en Ucrania y según Shaffer, Zelensky se enfrenta a un futuro sombrío, así como a toda Ucrania en su conjunto. Totalmente. Es un cadáver político. Ahora solo se trata de ver cuánto tiempo tarda en escenificarse o materializarse esa realidad. No es el presidente, es un golpista. Estados Unidos ya no le interesa. Luego, ¿qué sentido tiene el empezar o no actuar como si ya te estuvieras yendo, con nuevos planes ridículos? Vamos con Zelensky, que anuncia un plan de la resistencia tras fracasar en convencer a los aliados con su plan de la victoria. Dice que la próxima semana el gobierno ucraniano presentará un nuevo plan de la resistencia interna y necesaria para que Ucrania sobreviva, anunció este jueves el líder del régimen de Kiev, Zelensky. De acuerdo con sus palabras, el plan de 10 puntos se centrará en cómo utilizar las capacidades internas de Ucrania para ganar el conflicto. Este tío está fuera de la realidad. Afuera, Aseguró que algunos de esos puntos ya están elaborados, entre ellos los referidos al patrimonio y la soberanía cultural del país, la producción de contenidos ucranianos y para ello la unificación real y efectiva de la comunidad cultural en Ucrania. Esto forma parte de nuestra fuerza. Es un elemento para garantizar los lazos de Ucrania con el mundo global. Hay cosas que ni los políticos ni los personajes públicos ni el espacio informativo pueden transmitir a los demás. Tenemos que prestar mucha atención desde el Estado a esto. Bueno. Zelensky está intentando hacer creer al mundo que vive en otro mundo. No, has perdido la batalla. Retírate, ríndete, vete del país. Está intentando hacerle que crea al mundo que no es consciente de lo que sucede. De hecho, hace unos días había información de la que nos trajo Miguel que decían analistas que no, es que Zelensky no es consciente de lo que pasa en el frente. No, es perfectamente consciente de lo que sucede en el frente. Otra cosa es que en su discurso no lo puede decir. Y es lo que estamos viviendo. Que al plan de victoria ridículo se sigue un plan de resistencia. ¿Y mañana qué va a ser? Un plan de resiliencia, que me están matando pero yo lo llevo bien. ¿Y al otro qué? Un plan de sostenibilidad, que suena bien. Al fin y al cabo, no hay quien sostenga esto, pero yo tengo un plan para sostenerlo. Tú no tienes ningún plan. Tu plan es que Rusia no consiga el éxito de su plan. Ese es tu plan, tío. O sea, ni plan de la victoria, ni plan de paz, ni plan de resistencia. Nada. Y no es que no sepa lo que pasa, es que en su discurso no puede aparecer lo que pasa, porque eso supone grandes problemas con su guardia pretoriana, los Batallón Azov, que le tienen ahí y le vigilan a la vez. Le protegen y le vigilan para que haga lo que tiene que hacer. Así es que... Jay Bobs, el periodista irlandés, dice, el dictador está chantajeando a Estados Unidos. Occidente reaccionó con dureza a las ambiciones nucleares de Zelensky. Dice Bobs que expresó la opinión de que Zelensky, al estar acorralado, ahora busca presionar a Washington declarando posibles ambiciones nucleares de Ucrania. Y como ha visto que no le han hecho caso, ahora nos sale con el plan de la resistencia. Y cuando vea que el plan de la resistencia no le funciona, pues saldrá con otra cosa nueva, Alberto, porque es Tal cual, tal cual. A Gran Bretaña le encantaría que ese plan teórico nuclear pudiera llevarse a cabo con la ayuda de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de quien sea. Pero, obviamente, eso es imposible o no es fácil. Así es que hay que ir buscando cualquier tontería que se nos ocurre para mantener la rueca dando vueltas, que es lo que está haciendo Zelensky. Y ya todo el mundo lo está viendo, su plan de la victoria, ¿recordáis? Va a la ONU allí a plantear el plan de la victoria. Si es que no hubo un país que no se riera de él. Y ahí sigue el tío.
muriendo gente. Cada día Miguel nos trae cifras más escalofriantes. Y ahí sigue, ahí sigue. Nadie entiende qué hace ahí. Es un perfecto bulto sospechoso en el ámbito internacional. Zelensky en Ucrania. Y ahí sigue. Y ya nadie, obviamente, ya nadie espera que Ucrania gane. Vamos, que gane. Con que no pierda en un año vamos bien. Y ahí sigue. Era como diciendo, no, yo sé cómo ganar a Rusia. En fin, amigos. Tremendo. Por cierto, luego vamos a leer un mensaje de Marcos Aurelio Rangel muy interesante al respecto de la crisis de las riadas en Valencia. Miguel, luego vamos con él. Vamos con más. Seguimos. Dice el Financial Times que Ucrania va a intentar mejorar su posición en el frente por el bien del apoyo o para intentar lograr convencer a Estados Unidos de que siga apoyando a Ucrania. Dice, antes de la toma de posesión del futuro presidente de Donald Trump, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán estabilizar la situación en el campo de batalla y mejorar sus posiciones. Así lo informa el diario británico Financial Times. Se especifica que las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan una ofensiva del ejército ruso. Por lo tanto, en vísperas de intensos combates, especialmente en el sur y en el este, el ejército ucraniano enviará más especialistas médicos a la línea del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania le dijeron a la publicación que si se puede detener la ofensiva del lado ruso y para cuando Trump tome la iniciativa, Kiev demostrará que tiene razón. Así, según el ejército ucraniano, el republicano electo podrá estar convencido del éxito de Ucrania. No se lo creen ni ellos. Es que, vamos, o sea, este tío vive en otro mundo. O sea, vive en un universo paralelo. Y espera, Miguel, no te extrañe que en breve volvamos a escuchar que Ucrania inicia una ofensiva en Briansk o en cualquier otro lado de la frontera con Rusia, como ha hecho con Kursk. Porque ya nos ha demostrado que cuando está desesperado puede tirar por cualquier sitio. Claro, cualquier cosa que haga va a generar más muertos, porque es lo que hay. Una ofensiva ahora para retener al ejército ruso, ¿qué? ¿Perdona? En fin, Miguel, tremendo. Vamos con más. Bueno, vamos con la siguiente. Sí, a partir de Navidades seguramente que intentan liar alguna Sí. antes de la toma de posesión de Trump para intentar convencerle. Ya veremos qué se sacan de la manga. Biden solicitará al Congreso de Estados Unidos más recursos para Kiev en los próximos 2 meses. El gobierno de Joe Biden va a solicitar recursos adicionales para Ucrania durante los 2 meses próximos, ha dicho ayer el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Alberto, ¿estamos locos o qué? Sí, todo sigue su curso. Ese es el problema, amigos. Que estamos pensando que Donald Trump va a solucionar algo y todo sigue su curso. El barco no ha reducido la marcha. Va rumbo de colisión hacia una guerra Europa-Rusia. No vemos a Donald Trump por ningún sitio decir, oigan, que yo voy a ser el presidente dentro de 2 meses, no hagan esto. No. Estamos oyendo a Donald Trump algún tipo de declaración de nos llevan hacia una guerra mundial, como si se le oía durante la campaña electoral todos los días. Estos locos nos llevan a una guerra mundial. Ahora quedan 2 meses. Podría estar quejándose. Estos locos no se están dando cuenta de que no van a gobernar dentro de 2 meses y echaremos todo hacia atrás. ¿Dónde está Donald Trump diciendo eso? Si apenas se le ha visto desde que ha ganado. Solamente tenemos mensajes de cuál era el plan de paz, de quiénes van a ser sus nombramientos, y todo eso lo hacen los medios, no lo hace él. A Donald Trump le están leyendo la cartilla. Y el Donald Trump que va a llegar al poder es muy distinto del que ha hecho la campaña electoral. Lo veremos. Miguel, seguimos. Bueno, vamos con Lavrov. Por cierto, Alberto, que hoy Donald Trump ha estado reunido con Joe Biden, ¿eh? He visto las imágenes y han estado amigablemente hablando del traspaso de poderes. Y ahí podía haberle dicho, incluso delante de los medios, oye, estáis llevando a cabo una política o queréis llevar a cabo una política en estos 2 meses justo contraria a la de mi administración. Pero no, los dos se han echado unas risas y han estado sentados uno enfrente del otro. Y bueno, es una locura esto. En fin, Claro, bueno, claro. seguimos. Y todavía hay quien cree que este hombre, en lo que es guerra, va a cambiar algo. No va a cambiar nada. Recordemos que los laboratorios biológicos que se han encontrado en Ucrania también se implementaron durante la época de Trump. Recordemos que todo el armamento que se ha ido enviando
a Ucrania se ha enviado también durante la época de Trump. Que la corrupción del hijo de Joe Biden en Ucrania se estaba llevando a cabo durante la administración Trump. Es que es algo que dices, bueno, o sea, Donald Trump ganará, será el salvador del mundo. Cuidado que le han dejado ganar, amigos. Le han dejado ganar. Por algo será. Seguimos, Miguel. Tremendo. Bueno, vamos con Lavrov, que dice algo en este sentido. Rusia está lista para comunicarse con la nueva administración de Estados Unidos. La pelota está en la otra cancha. Lavrov comentó la posibilidad de restablecer los contactos entre la Federación Rusa y la nueva administración estadounidense. Afirma que la victoria de Trump no cambiará la postura de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania, lo que nos comentabas ahora, Alberto, y dice que la legitimidad de las elecciones en Ucrania dependerá de su realización. Sí, sí. Y hay algo aquí respecto a lo que dice Lavrov que es muy importante. Ya está dando por hecho que habrá unas elecciones en cierto modo. Dice, no, la legitimidad dependerá de su realización. Si se realizan, serán legítimas. Ya está emplazando a que se lleven a cabo. A día de hoy, no olvidemos que Rusia no puede negociar nada con Zelensky. Zelensky no es un presidente legítimo. Es la única manera. Cuando hablábamos ayer, estos días, nos traía Miguel la información de que el plan, por lo que conoce la inteligencia rusa, es destituir a Zelensky y convocar elecciones. Ya veremos si se presenta Zelensky o no. Es que no es que ese sea el plan, es que es la única manera. ¿Cómo se puede hablar de una paz en Ucrania si no hay un interlocutor válido? Ya que no han reconocido al presidente de la Rada Suprema, que sería quien debería haber ejercido las funciones de presidente cuando acabó el mandato de Zelensky, ya que no lo han reconocido, solo queda una opción, nuevas elecciones. Con lo cual lo harán. Dice la siguiente también de Peskov, que los militares rusos están protegiendo en la zona militar norte a los civiles en Ucrania. Durante la operación militar especial, el ejército ruso trata a la población civil con mucho cuidado, a diferencia de las tropas del régimen de Kiev. Pues claro, claramente el problema que tenemos, que tiene Rusia, y cuando estamos contando las noticias nosotros, es que Ucrania no ha entrado en Kursk entró a por una central nuclear, pero se ha quedado para hostigar a civiles y, lógicamente, también para morir debajo del fuego ruso. Esas son las dos cosas que está haciendo Ucrania ahora mismo en Kursk. Bien, vamos con más. Bueno, seguimos. Esta noticia me la traía Alberto, me parece muy interesante también. Reuters, la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación contra el fiscal que emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación Rusa. La Corte Penal Internacional de La Haya ha iniciado una investigación interna contra su fiscal general Karin Kam por acusaciones, lo podéis leer ahí, no lo voy a nombrar. Khan se hizo conocido en casi todo el mundo después de que supuestamente llevó a cabo una investigación y emitió órdenes de arresto contra la defensora del niño rusa María Lvova-Belova e incluso contra el presidente ruso Putin. En marzo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional los acusó de organizar la supuesta deportación forzada de niños ucranianos en la zona del frente del Donbass. De hecho, los niños, incluidos huérfanos, fueron llevados a Rusia para garantizar su seguridad ante los constantes bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mes pasado se hicieron acusaciones de posible conducta inapropiada contra Khan, de la índole que ya sabéis, y después de esto la Asamblea de los Estados partes de la Corte Penal Internacional insistieron en realizar una investigación. Sugirió que el fiscal general transfiriera sus funciones a su adjunto durante la investigación, escribió Reuters. Vamos, que se la han cargado, Alberto. Alguien podría pensar que, uy, fíjate, ¿quién lo iba a pensar? Que este cargo tuviera ese tipo de corrupción. Evidente que la tenía. A estas alturas de la historia, cualquier país del mundo sabe que si se permite llegar a un señor a ese puesto es porque Estados Unidos ya tiene clara cuál es la corrupción de ese señor. Si no, no llega. El caso lo tenemos con el jardinero, que es jefe de la diplomacia europea. Corrupto hasta arriba. Von der Leyen lo mismo. ¿Quién está en el Banco Central Europeo? Christine Lagarde. Corrupta, con casos de corrupción, todos ellos juzgados. Luego este también las tenía que tener. Y solo es cuestión de tiempo que Rusia se entere, investigue y se haga con el caso de corrupción de este señor. Es decir, a este, ¿por dónde le podemos pillar?
Y una vez que le han pillado, solamente tiene Rusia que contactar con otros países que sí están actualmente dentro de la Corte Penal Internacional y obviamente promover la investigación y seguramente la caza. Era cuestión de tiempo, amigos. Nadie llega a un organismo así sin tener una corrupción de la que sea consciente Estados Unidos. Nadie. Otra cosa es que Rusia la consiga averiguar y por lo que vemos en la noticia, lo ha conseguido. En fin, por cierto, recordemos que toda esta historia viene de unos niños que, como hace siempre Rusia en todas las zonas de conflicto, extraen de esa zona para que obviamente no estén bajo el fuego de Ucrania, fuego indiscriminado a población civil. Eso le supuso a Putin la condena por parte de la Corte Penal Internacional y el no poder viajar a algunos países con los que seguramente estaría encantado de mantener una relación más estrecha en el país de destino. Vamos con el jardinero Borrell, que no podía faltar en una tarde de la magia de la bolsa. Borrell, las sanciones contra Rusia por sí solas no van a detener el conflicto en Ucrania. Pero es que también dice Borrell, obviamente se le vuelve a ver el plumero, insta a considerar un mayor apoyo a Kiev tras la victoria de Trump y dice que la Unión Europea necesita recursos financieros para apoyar a Ucrania. Lo que necesita la Unión Europea es recursos para apoyar a las empresas, recursos para seguir con sus políticas sociales, carreteras, hospitales y defender a los europeos, no apoyar a Ucrania. Esa es mi opinión. No puede haber una situación en la que los estadounidenses actúen y los europeos simplemente reaccionen. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Debemos asegurar, eso digo yo, tienes que asumir la tuya. Debemos asegurar a Ucrania que nuestro apoyo continuará, pero para ello se necesitan medidas y determinación adecuadas. Esto requiere voluntad política y sobre todo recursos financieros. No comento más, Alberto. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ya lo ha dicho ahora JMRL en su comentario. Dice, hombre, mi amigo Borrell, si lo sé, entro al chat más tarde. Y es que hay que observar a Borrell, porque Borrell ha evidenciado durante 2 años ser el más rata y más servil, y perdón para las ratas, de todos los títeres europeos. Von der Leyen y Borrell ahí andan. Pero Von der Leyen establece un discurso en el que claramente se ve un beneficio propio. Ya lo hizo con la situación sanitaria de 2020. Hay dinerito detrás de las declaraciones de Von der Leyen siempre. Siempre, dinerito. Enviar dinerito y a mí que me caiga algo de corrupción en el dinerito. Sin embargo, Borrell parecería que lo está haciendo gratis. Debe haber algo que saben de Borrell, esas élites, con lo que le tienen bastante chantajeado sutilmente. Borrell sabe que si no dice lo que está diciendo, quizás se sepa algo de él que no se deba saber, algo que probablemente sea ilegal. Y está actuando como si casi lo hiciera gratis. Gratis no lo está haciendo, seguro que tiene su corrupción. Pero el entreguismo que demuestra Borrell es más que sospechoso. Y a la vez que nos hace una idea o nos da una idea de lo miserable del personaje, nos debe hacer también observarle con detalle. Porque de las palabras de Borrell se van a deducir cuáles son los verdaderos planes de esas élites. Porque él es el que más parece estar intentando seguirlos. Luego ya nos está diciendo que si se va a Estados Unidos, él lo que quiere para favorecer a las élites es que Europa apoye más a Ucrania. Buscar esa chispa que genere una guerra entre Europa y Rusia mediante apoyar más a Ucrania, quizás con misiles de largo alcance. Sí, amigos, tenemos que observar a Borrell, porque realmente es de las llenas que están ahora mismo operando en el campo político europeo, es una de las que más datos nos va a dar. Lo veremos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo